Desde tiempos inmemoriales, los bosques han simbolizado lo desconocido, el límite entre el mundo cotidiano y la esfera de lo inexplicable. Entre la trama exuberante de árboles y el susurro de hojas agitadas por el viento, los seres humanos han proyectado sus miedos más antiguos y sus leyendas más estremecedoras. Sin embargo, en ninguna parte del mundo resuena esta dualidad de belleza y temor como en las profundidades de ciertos bosques de Japón, aquellos que parecen respirar propios misterios y atesorar secretos capaces de perturbar incluso al caminante más escéptico. Existen relatos sobre lugares donde la realidad se curva, se distorsiona y, a veces, se rompe por completo. Uno de esos lugares se conoce como el bosque donde la realidad se rompe. Se dice que los antiguos le otorgaron varios nombres, reverentes y temerosos a la vez. Aoi Kuro Mori, el bosque azul oscuro. El lugar donde, según las historias, las brújulas dejan de marcar el norte, las voces de seres queridos llaman desde las sombras y el mismo tiempo se desliza, inexplicable e impredecible. Situado en una región montañosa y apartada, el acceso al bosque requiere decisión y coraje, pues no solo es denso y salvaje, sino también famoso por la cantidad de personas que han entrado y, atrapadas por fuerzas desconocidas, jamás han regresado. El camino hacia el bosque empieza en un pequeño pueblo, cuyos ancianos evitan mencionar el nombre del lugar, limitándose a advertir a forasteros con vagas advertencias y miradas llenas de temor. Los árboles, según aseguran, crecen demasiado juntos, formando una maraña imposible de penetrar sin perderse. A diferencia de otros bosques, aquí los rayos del sol apenas logran atravesar el follaje, y un silencio profundo se percibe incluso al mediodía, como si las propias criaturas del lugar evitaran hacer ruido y así perturbar a lo que mora en las sombras. A la entrada del bosque hay amuletos y ofrendas, pequeñas piezas de tela blanca colgadas en ramas bajas, monedas enterradas en la tierra oscura, trozos de cuerda trenzados y colgantes de madera. No es para apaciguar a ningún animal salvaje ni para distraer a los viajeros de los peligros naturales. Son, en cambio, intentos desesperados de pedir permiso o indulgencia a los espíritus que se dice vigilan ese territorio. Algunos aseguran sentir un ligero temblor en las manos al cruzar ese umbral, una presión en el pecho, como si una mirada invisible escrutara cada pensamiento, cada paso que avanzan bajo la sombra interminable de los árboles. El primer síntoma de que la realidad flaquea ocurre casi de inmediato. Las brújulas, que en cualquier otro lugar marcarían resolutivamente el norte, aquí giran sin rumbo fijo. Las agujas se agitan, describen círculos, apuntan en direcciones absurdas. Hay quien intenta confiar en el GPS, confiado en la tecnología moderna, pero incluso en el bosque los dispositivos electrónicos parecen traicionarte. Las pantallas se quedan en negro, los marcadores confunden altitudes y ubicaciones. Los relojes se detienen y reinician en horas que no tienen sentido. El paisaje mismo forma parte de la confusión. Los senderos bien marcados que uno esperaba encontrar se desvanecen después de unos pocos metros. Ramas caídas que parecían dispuestas una sola vez aparecen repetidas en diferentes tramos del camino, como si el bosque girara sobre sí mismo, como un espejo deformante que multiplica e invierte todo lo que atrapa. Hay quienes aseguran haber dado la vuelta durante horas, solo para descubrir que están exactamente en el mismo lugar de donde partieron, sin importar cuánto hayan caminado ni en qué dirección lo hayan hecho. Sin embargo, lo más inquietante son las voces. Surgen suaves al principio, apenas un susurro confundido con el frotesec de las hojas. Pero pronto, los caminantes se dan cuenta de que provienen, en efecto, de puntos muy concretos entre los árboles y, lo más perturbador, parecen pertenecer a personas conocidas. Madres que llaman por sus hijos, amigos llamando por el nombre de quienes caminan por el bosque, y en ocasiones voces que murmuran palabras en idiomas que uno desconoce, pero que, inexplicablemente, entienden. Dicen algunos que, si sigues estas voces,
El bosque se vuelve más denso, el aire más frío y la luz más esquiva. Los árboles se cierran, el musgo crece incluso sobre rocas y troncos recién caídos, y la sensación de estar perdiendo la noción del tiempo se agudiza. Relatos recopilados por aquellos pocos que han logrado salir cuentan que, a veces, siguiendo uno de estos susurros, puede encontrarse lugares imposibles. Una clara que no figura en ningún mapa, un lago donde no debería haber agua, un santuario cubierto de raíces donde la brisa es extrañamente inmóvil y el mundo parece haberse detenido. En ese detente incomprensible del tiempo, muchas personas reportan la misma y angustiante sensación. El pasado, el presente y el futuro se confunden. El caminante se sorprende recordando momentos de la infancia junto a las escenas de un futuro aún no vivido. Recuerdos ajenos atraviesan la mente de forma fragmentaria, como si las memorias mismas del bosque se entremezclaran y filtraran en las de sus visitantes. Una leyenda, tan antigua como la región misma, asegura que el suelo del bosque está plagado de grietas invisibles por donde puede colarse la esencia del mundo, y que algunos han llegado tan lejos hacia el interior que han pisado sin saber uno de estos umbrales, quedando atrapados entre las capas fragmentadas de la realidad. Hay nombres escritos en las raíces, grabados con ingenuidad de adolescente o desesperación de adulto. A veces, los rescatistas encuentran notas, plegarias escritas en jirones de papel, pidiendo ayuda o relatando encuentros con presencias inmateriales, destellos de figuras humanas entre la bruma, sombras que parecían observar sin rostro. El miedo, sin embargo, no es el único sentimiento que puede abrumar en este bosque. Para algunos, la experiencia es casi hipnótica. Hay quien afirma sentirse invadido por una profunda calma, una serenidad fantasmal al rendirse ante la imposibilidad de escapar, o incluso placer al dejarse absorber por la atmósfera impasible y ajena a la lógica humana. Pero, después de un tiempo, este sosiego se convierte en inquietud, cuando el impulso de abandonar el lugar se enfrenta a la imposibilidad de encontrar la salida. ¿Cuáles son las explicaciones? Hay quienes hablan de elementos ferromagnéticos bajo la tierra, responsables de la locura de las brújulas. Otros alegan que el bosque en realidad está situado sobre una boca de energía telúrica, un nodo donde la Tierra y las fuerzas que nos rodean confluyen y distorsionan nuestra percepción de continuidad. Para los más escépticos, todo es el resultado de condiciones naturales que se juntan para crear un entorno ilusorio y desafiante para la mente humana. Pero, aún así, incluso los más racionales admiten que algo extraño ocurre en aquel lugar, una acumulación de experiencias difíciles de explicar, donde la ciencia y la mitología a menudo se dan la mano en busca de respuestas. Hay historias de encuentros imposibles. Una mujer asegura haber conversado con su padre, fallecido años atrás, sentado bajo un cerezo en flor en una tarde perpetua, aunque en realidad era pleno otoño, y jamás hubo cerezos en ese bosque. Un niño, hallado días después de perderse, fue encontrado sin señales de hambre ni sed, y afirmaba haber estado jugando con otros niños que no pudieron ser rastreados. Montañistas que, heridos o perdidos, caminaron hasta un claro y hallaron una pequeña fuente de agua iluminada por luz azulada, fuente que desapareció en cuanto intentaron regresar con ayuda. Por la noche, el bosque adquiere una atmósfera pesada y, mientras la oscuridad borra los contornos ya ambiguos del lugar, los sentidos parecen agudizarse. Es entonces cuando los relatos de presencias se multiplican. Luces que flotan entre los troncos, risas infantiles mezcladas con llanto, siluetas blancas u oscuras deslizándose justo fuera del alcance de la linterna. Muchos aseguran haber sentido el roce de una mano invisible o frío repentino en el cuello, como si el bosque mismo les advirtiera que era hora de partir. Los intentos por cartografiar el lugar han fracasado una y otra vez. Incluso quienes logran marcar el trayecto de ida encuentran imposible seguir sus propias señales de regreso. Las pinturas en árboles cambian de lugar,
Las cintas atadas desaparecen y los montículos de piedras se deshacen y reaparecen en otros rincones, como si el propio paisaje tuviera conciencia y se resistiera al avance de los intrusos, reconfigurando sus escondites, protegiendo sus secretos. ¿Quién protege realmente este bosque? Las historias antiguas hablan de guardianes, espíritus protectores conocidos como Kodama, o monstruos y apariciones llamados yokai, que adoptan formas cambiantes y seducen a los caminantes para que se pierdan eternamente, combinando trucos de luz y sonido y engañando sus sentidos. En las noches más densas, dicen los lugareños, los límites entre el ser humano y estos espíritus se vuelven difusos. Algunos afirmaban regresar con recuerdos ajenos, otros sin memoria alguna de lo ocurrido dentro del bosque. De tanto en tanto, las autoridades locales organizan patrullas de rescate tras la desaparición de un excursionista más. Los equipos avanzan con respeto y cautela, en silencio, cargando largas cuerdas aseguradas a la entrada, que en más de una ocasión muestran nudos donde nunca fueron atados antes, o parecen acortarse y alargarse a voluntad del lugar. A veces logran salir con el perdido, confundido y aturdido. Otras solo encuentran pertenencias abandonadas, huellas que mueren abruptamente, o, peor aún, nada. Solo el eco sordo de una presencia que parece vigilar y juzgar desde lo más profundo. Con los años, el bosque se ha convertido en motivo de estudio, temor y fascinación. Es una advertencia, pero también un desafío, un recordatorio de que, aunque el mundo moderno pretende domar y medir todas las cosas, aún existen lugares donde la lógica no es suficiente y donde la delgada línea que separa realidad y fantasía puede ser rota con facilidad. El bosque donde la realidad se rompe no es simplemente un escenario de leyendas japonesas o cuentos de terror oriental. Es un recordatorio viviente de que la naturaleza tiene sus propios señoríos, sus propias reglas, y que a veces, solo a veces, nos invita a cruzar el umbral y mirar, aunque sea por un instante, qué hay más allá de lo comprensible. Para aquellos que todavía sienten el llamado de lo inexplicable y la promesa de cruzar ese límite, es una invitación y también una advertencia. No todos los relatos tienen un final. Y hay lugares, entre la niebla y el musgo, donde la realidad se quiebra, y los viajeros pueden quedar para siempre suspendidos entre los mundos, en el bosque donde todo es posible y nada es como parece.